Nosotros pues recibimos y le damos la bienvenida como cada jueves en este segmento desde la fe a nuestro querido reverendo padre Ángel Díaz. Saludos, padre. Saludos, Víctor. Buenos días y buenos días. Saludos a los que nos ven ahora en vivo y también a través de las redes sociales, especialmente los youtuberos. Así es. Padre, este es un tema, ¿verdad?, que hay que darle continuidad porque todavía está en el tapete, aunque el tema tal vez no lo mencione, pero usted en su descripción, pues seguro que va a hacer alusión, y el tema es palo si no boga y palo si boga y palo si no boga. El tema que nuestro compañero y amigo Padre Ángel va a tocar en este segmento desde la fe. Padre, cuando tú utilizas este término y titulamos así el tema de hoy, de este momento, ¿a qué usted se quiere referir? Bien, el tema que está en el tapete, como has dicho, es el tema de la reforma, del proyecto de modernización fiscal que fue retirado por el presidente de la República ahora a principio de la semana. Y ya eso se formalizó, o sea que ya no solo fue el anuncio, sino que ya realmente está Fue retirado. retirado del Congreso. ¿Y por qué palo si boga y palo si no boga? Porque todo el mundo prácticamente a unanimidad está de acuerdo en que se necesita la reforma. Y habíamos hablado... Ahora, ¿verdad? Ahora. Todavía ahora. Ahora sí, ahora todo el mundo la quiere. Sí, sí. Ahora todo el mundo la quiere y dicen que sí. Ahora, el problema es que automáticamente se tocan los intereses de los grupos empresariales, inmediatamente comenzaron a llorar. Fueron a las vistas públicas y si uno mira esas intervenciones de los empresarios, de los diferentes grupos que serían tocados, vamos a decir, de forma directa en el pago de impuestos, bueno, pues nadie quería decir, porque todo el mundo está perdiendo. O sea, la mayoría de los empresarios están en el negocio y están perdiendo. Entonces no se sabe cómo se mantienen por tantos años en un negocio que lo que está es dejando pérdida. Ahora, tampoco se explica cómo las empresas se mantienen de pie, porque un negocio que solo deje pérdida y dependa única y exclusivamente de los subsidios del Estado, de las exenciones de impuestos, de los incentivos que son muchos, se dice, algunos economistas hablan de que hay incentivos en el país de cerca de 600.000 millones. Y el proyecto lo que pretendía era buscar unos 122.000. Entonces, palos y boga y palos y no boga. Se necesita la reforma. Y quisiera leer un pequeño texto bíblico, solo una partecita de una parábola que Jesús hace en relación a algo muy parecido, no en cuanto a pago de impuestos, pero sí a palos y boga y palos y no boga. Es la parábola de los niños en la plaza. Y solo voy a leer dos versículos. Primero la pregunta que se hace Jesús y luego el siguiente versículo. Estamos hablando del capítulo 7 del Evangelio de Lucas, versos 31 y 32. Dice la pregunta que se hace Jesús: ¿con quién pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a quién se parecen? Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo: les hemos tocado la flauta y no han bailado, les hemos entonado endechas o lamentos y no han llorado. Y lo dejo ahí, si quieren seguir leyendo la parábola, pues pueden continuar. Repito, capítulo 7 del Evangelio de Lucas. No, de todo se dice, se necesita la reforma, la ley de estrategia de desarrollo manda que se haga el pacto fiscal y todos estamos de acuerdo con eso. E incluso ayer escuchaba a economista Magín Díaz, me gusta su juicio porque es muy objetivo
en los juicios que hace, y él decía, ningún economista sensato está en contra de la reforma, ninguno. Ahora, claro está, yo había dicho en la intervención de hace 3 semanas, hace tres jueves atrás, que la reforma sería reformada, pero nunca pensaba que la reforma se iba a retirar. Y para mí es un error. Aunque está todo lo que se alaba, la sensibilidad del presidente que escucha y demás, pero la reforma lo que había que hacer era enmendar las cosas que ciertamente había cosas que había que resolver, que había que dialogar, pero no retirarla del todo. Precisamente, padre, esa iba a ser mi inquietud, y lo iba a abordar haciendo la pregunta de que cómo usted valoraba esa acción del presidente de tomar la decisión de retirar de una vez y por todas la reforma del Congreso. Y ya acabo de decir, para mí es un error. Yo lo que creo que debió enmendar ya en la discusión en el Congreso, mandar las adendas o enmiendas al proyecto y tirarlo adelante. Lo que pasa es que a veces queremos estar bien con Dios y con el diablo. Por eso, ¿a quién se parecen los hombres de esta generación? O sea, hay niños, tú les toca la flauta y no bailan, les toca lamentos y no lloran. Entonces, la reforma es necesaria, pero a la hora que llega el momento entonces estamos diciendo no, porque nos toca los intereses. Y yo hablaba del tema de la evasión, que de hecho el Estado ya supuestamente esa es una va a vía, comenzar, ¿verdad?, con una tecnificación que existe ya la tecnología desde hace mucho para resolver ese problema. Dicen algunos que si bajan la evasión a 50% de lo actual, conseguirían más de 200.000 millones de pesos. Más de lo que se tenía previsto conseguir con la reforma. Exactamente. Padre, hay algo que yo no entiendo, y por eso usted ha titulado Palos y Boga y Palos y no Boga. Por ejemplo, esos sectores que hoy salen emitiendo sus opiniones diciendo que es una necesidad y que ahora o mañana el gobierno está en el deber de hacer las reformas porque es una necesidad. Ahora, ¿por qué esos mismos sectores una semana antes no salían a ruedo público a decir eso mismo, emitir las mismas opiniones? Más sin embargo, después que el presidente toma la decisión de retirarla, usted dice, bueno, tal vez lo hizo el presidente de una manera sin pensarlo 2 veces, y como usted señala, usted ha tildado eso, que no está de acuerdo con eso, entiende que el presidente, eso se debió continuar. Ahora, ¿qué hubiese pasado, padre, si esa reforma sigue en el Congreso y es aprobada? O sea, hoy podríamos predecir qué estuviera pasando en el país. Sí. No como estaba, por eso dije la reforma será reformada, pero sí hay una necesidad de revisar muchas cosas en ese sentido en el país. Lo que pasa es que se tocaron. Pero aún así, padre, aún así, esa reforma siendo reformada, esos sectores que fueron a hacer sus exposiciones a las vistas públicas se oponían a la reforma como tal. Claro que se oponían. Por eso, cuando fueron a las vistas públicas, solo fueron a reclamar los intereses que se tocaba de ellos, no fueron a proponer. Porque hoy dicen que, a defender sus propios intereses. Claro, sí. Hoy dicen que a buscar sonido. Que el retiro de la propuesta abre la puerta al diálogo, pero muchos de esos fueron convocados a diálogo antes de. Recuerda cuando el presidente fue reelecto, inmediatamente él convocó a los partidos y lo dijo antes. Al día siguiente. Desde antes de las elecciones, dijo que iba a convocar inmediatamente a un diálogo y esos partidos dijeron que no. Y hoy están de acuerdo con el diálogo. O sea, es una hipocresía de parte de nuestra clase política, por un lado, pero también la clase empresarial. Entonces, padre, ahora la decisión del gobierno o las acciones que va a implementar, que ya lo especificaba, va a tener que buscar otras vías para que esos recursos entren al Estado y poder seguir con la programación que tiene el gobierno de sus ejecuciones. Por ejemplo, y se involucra en la parte de disminuir la evasión a los evasores de impuestos. Y también hay otra parte que yo le añado, y es también
disminuir la corrupción. Que yo decía, hay dos aspectos fundamentales para que el presidente pueda, el gobierno pueda... Van juntas, Víctor. Sí, Corrupción y evasión van juntas. Los evasores, son corruptos. el mismo Estado sabe quiénes son los evasores de impuestos y cómo evaden. Pero además Lo saben. y sabe quiénes son, cuál es el soporte, el apoyo que tienen para lograr materializar esa evasión. Sí, porque la misma DGI y aduanas sabe cuáles son los mecanismos que utilizan. O sea, yo sé, incluso yo he oído de empresario muy próspero y famoso en este país, reconocido por todas partes, incluso recientemente, y ya dije demasiado, que mandan un furgón de, por ejemplo, de mercancía, de zapatos, y lo mandan, como decimos en los campos, cachicambiado. Sí. Lo mandan uno por un lado y otro por Sí, otro. porque esos no son desperdicios. Entonces cuando llegan, ay, pues esto llegó mal, pues después lo juntan en la tienda. Entonces es corrupción. Pero claro que sí, y lo saben. Y Ah, lo saben. Si yo me entero de eso aquí, ¿y cómo no se van a enterar? Ahora, que están allá? ¿cómo usted, como comerciante, como empresario, hace eso? Tiene que tener un soporte. Cuando hablo de soporte, me refiero a un apoyo político. Sí. Que también porque la política ha calcomido todas las áreas de la vida nacional. Porque cuando usted es capaz de hacer eso, es porque tiene un apoyo de don fulano que está ahí arriba, del diputado que está aquí, del senador, del ministro, que sé cuándo, tiene que tener un apoyo a nivel de política para poder usted materializar esas acciones. Por eso te dije, la corrupción y la evasión van juntas. De la mano. Van juntas, porque no hay consecuencia. ¿Cómo un empresario evade los impuestos que me está cobrando a mí? Y por eso el pueblo tenía razón y yo estoy de acuerdo con la protesta de cuando es justa en enarbolarse, porque a mí me están cobrando el impuesto, pero no lo están pagando. O sea, el empresario me lo cobra a mí, el consumidor final soy yo, y yo soy el que pago el 18% de tal o cual cosa, soy el que pago el 30% para las telecomunicaciones, pero no veo el avance en las telecomunicaciones, no veo a un Indotel que le mete presión a las empresas de telecomunicaciones para que el famoso, por ejemplo, la velocidad que ellos me ofrecen de internet, yo la tenga como consumidor. Porque la está pagando, Pero se la están cobrando. Es el impuesto más alto, uno de los impuestos más altos que se paga, ese de las telecomunicaciones. Son 30% en total que pagamos y a mí no me dan. Yo tengo un servicio que no me resuelve muchas veces, que me deja en espera y cuando yo lo necesito, vamos a decir, de emergencia, ahí me falla. Eso para poner un ejemplo nada más de un impuesto que todo el que tiene un teléfono lo está pagando. Todo el que usa cualquier tipo de comunicación está pagando un 30% de impuestos. Pero, ¿y cómo se da eso? Bueno, por el contubernio. O cuando tú tienes una emisora ilegal que te interrumpe, te interfiere a tu emisora que tú estás pagando tus impuestos. Entonces, ese empresario que está legal pagando sus impuestos y tiene todo regularizado, está siendo afectado y sus oyentes, sus clientes están siendo afectados porque hay una emisora ilegal que le está interfiriendo, pero no se cierra. No se cierra. Y eso podemos ponerlo en todos los diferentes renglones de la vida cotidiana, porque tenemos gente que son expertas evadiendo impuestos y empresas que crecen y crecen más que los espaguetis aquellos. Crecen y crecen, pero ¿cómo crecen? A base de explotación de empleados con salarios pírricos y también a base de evasión de impuestos y a base de los subsidios que el gobierno le da. Y claro, lo que da el gobierno lo damos todos nosotros. Entonces nosotros vamos, le compramos, le pagamos el impuesto y ellos no solo cogen lo que el gobierno da como subsidio, como exenciones, sino que también se roban lo que yo le doy. Padre, o lo que yo pago, mejor dicho. Padre, ¿entiende usted que hay una relación, por ejemplo? Fíjese que ahora recientemente salen en los medios, en el Congreso fueron aprobados unos 600 y pico de millones de dólares con fines de trabajar con los apagones y asuntos del cambio climático. ¿Entiende usted que esos préstamos podrían pasar no solamente fácil porque se tiene una mayoría en el Congreso, sino
porque esta situación de la reforma fiscal, dice, bueno, pero si no hay reforma, de alguna manera, de alguna vía tiene que buscar el gobierno mientras llega a eso de que tú puedas disminuir la evasión. Ahí la reforma tenía un problema grave, porque algunos dirán, no, pero el padre lo que está de acuerdo que todo el mundo que esté, nada más que pague impuestos. No, espérese, el gobierno ahí metió la pata y la metió honda, porque la reforma es para tratar de cerrar la brecha del déficit fiscal que estamos arrastrando desde la crisis aquella de 2003. Ese déficit ahora mismo está más o menos en un 3 punto y algo por ciento. Y dicen que si se sigue así, en 2 o 3 años llegaría hasta un 5%. Ahora, ¿qué pasa? Que los recursos que el gobierno iba a recaudar estaban distribuidos para gastarlo todos. O sea, que estos no eran los fines. Entonces, claro, en cosas necesarias para el país, perfectamente, eso se entiende. Pero menos para... Pero no estaba el gobierno ajustándose el cinturón para el gasto en cosas innecesarias, como por ejemplo la excesiva publicidad, que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Los excesos de asesores. Los excesos de asesores que no sirven para nada, porque mira cómo permiten que se someta un proyecto como este, si ni siquiera lo pensaron bien en el impacto que iba a tener en la sociedad. Y claro, cuando midieron, el rechazo era del 80%. Claro, no lo midieron. ¿Qué asesores son esos? Que gastan una millonada en asesores. Claro, se necesitan asesores. Pero asesores que funcionen. Y que te permitan. Y que te permitan tomar decisiones adecuadas. No este tipo de asesores que te van así, sometan la reforma porque tenemos la mayoría. Sí, pero el pueblo se opuso. Dice Antigua. Y como dijo el presidente, dice Antigua que al día siguiente, con el pueblo todo y contra el pueblo nada. Sí. Dice Antigua que si hubiese sido él y al otro día estuvieran todos cancelados, que lo permiten. Bueno, la economía, planificación y desarrollo debiera estar, como dije, secretillado. El otro, el de Hacienda, igualmente. El equipo económico completo. Esos son los primeros, los principales. Claro. Esos debieran, es más, sensatamente debieron haber renunciado. Sí. Junto con las reformas debieron irse ellos también. Reformar también esas instituciones. Debieron irse. Padre. Bueno, esperemos que lo cambie, porque él está cambiando chin a chin. Sí. Gracias, padres, una vez más por compartir con nosotros este segmento Desde la Fe con este importante tema. El próximo jueves nos volveremos a reencontrar con el reverendo Padre Ángel Díaz en este segmento Desde la Fe. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.